Ya, joven, vamos a empezar. Ya estoy grabando la clase para que ustedes sepan. Vamos a empezar de forma inmediata y vamos a tratar de hacer la clase lo más participativa posible, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, primero, me gustaría si alguien me puede explicar qué es lo que vimos la clase pasada, de qué se trata y qué materia vimos en la última clase. ¿Alguien me puede explicar o contar lo que se acuerde? Ya no importa. Vimos los principios y estándares, estados financieros, lo que es la información cualitativa, cuantitativa. Eso. Perfecto. Vimos los estados financieros básicos, ¿cierto? Que era el balance general, el estado de resultados, el estado de variación patrimonial y el estado de flujo efectivo de fondos, ¿cierto? Vimos estado financiero. Y eso eran informes de la contabilidad que sirven de base para el análisis cuantitativo, ¿cierto? El balance general y el estado de resultados. También hablamos de la importancia del análisis cualitativo y dijimos que para poder conocer una empresa bien, teníamos que hacer un análisis cualitativo, o sea, conocer las características y cosas particulares de una empresa, y también hacer un análisis cuantitativo. Eso es lo que vimos. Y nos quedamos con algunas características de los estados financieros del balance y del estado de resultados. Dijimos que en el balance encontrábamos los activos y dentro de los activos encontrábamos los activos corrientes y no corrientes, y dentro de los pasivos encontrábamos los pasivos corrientes y no corrientes, ¿cierto? Los caracterizamos, dijimos que comprendía cuáles eran los pasivos de corrientes y cuáles eran los pasivos no corrientes y cuáles eran ¿cómo se llama? Los activos corrientes y no corrientes. Ustedes saben si me distraigo porque estoy aceptando de repente a los compañeros que están llegando, por eso que de repente miro para otro lado de la pantalla y me distraigo un poco, así que me perdonan por eso, ¿ya? Bien, efectivamente esa es la clase que vimos ahora, ¿cierto? Perdón, la clase que vimos la vez pasada, la sesión anterior, y ahora nos corresponde seguir viendo el análisis cuantitativo, ¿cierto? ¿Y de qué se trata el análisis cuantitativo? ¿Alguien me puede decir con sus propias palabras qué veíamos en el análisis cuantitativo? ¿Se analizan números o se analizan características? Los números con Los respecto a lo que números, es los ¿cierto? estados de resultados y todo eso. Y el balance, exactamente. Se Balance. analiza el balance general y el estado de resultados. Eso es lo que se analiza. Y de ahí se obtienen algunas conclusiones. Y hay algunas herramientas que hay que aprender a usar y ustedes tienen que saber usarlas, ¿cierto? Y vamos a empezar inmediatamente, porque aquí me interesa que participemos. Vamos a ver lo que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver cálculo de ratios financieros. Cálculo de ratios financieros. Y para poder hacer bien un ratio financiero, yo tengo que tener claridad de que ustedes logran identificar, ¿cierto? Estoy duplicando una diapositiva aquí, y vamos a ver si estamos en condiciones o no de empezar a ver ratio financiero haciendo unas pequeñas preguntas, ¿cierto? Y esas pequeñas preguntas son las siguientes, ¿cierto? Activos. ¿Qué son los activos de una empresa? Ustedes me tienen que ir contestando, por favor. ¿Qué son? Que se transforman en dinero en un plazo máximo de 12 meses. No, estamos hablando de activos en general. No estoy hablando de activos corrientes. Ya. Solo que se transforman en dinero. ¿Ya? ¿Alguien me puede dar Solo se otra transforman definición? en dinero. Todo lo que Los la empresa tiene y lo ¿Ya? transforma. Claro, vamos a dar una pequeña definición, que ya la habíamos visto. Son todos los bienes y derechos que una empresa tiene. Estos son los activos. Ya sean bienes el activo fijo, y derechos son, por ejemplo, por cobrarle a los clientes, y todas esas cosas, todas las cuentas por cobrar son derechos que tiene la empresa. Y así vamos a definir los activos, ¿cierto? Y por contraparte, vamos a definir los pasivos. ¿Cómo lo vamos a definir? Como todas las obligaciones que una empresa tiene. Esos son los pasivos, ¿cierto?
Los activos son todos los derechos y bienes que tiene, y los pasivos son todas las obligaciones que tiene, ¿cierto? Todas las obligaciones por pagar. Vamos a ponerle aquí, le voy a poner aquí, por pagar. Una empresa activa, ¿ya? Y dentro de estos activos, habíamos hablado de los activos corrientes. Voy a dejar entre activos corrientes, ¿cierto? Eso habíamos hablado. Y en finanzas, porque no se olviden ustedes que estamos usando alguna terminología para el análisis que se usa en el ámbito financiero. Los activos corrientes se les denomina, ustedes ya lo saben, AC. AC. Esos son los activos corrientes. Y los activos corrientes son todos aquellos que yo voy a hacer efectivo, lo voy a transformar en dinero en un plazo máximo de 1 año, ¿cierto? Y por otra parte, tengo los activos no corrientes, que se simbolizan como activos no corrientes. Y son aquellos que yo voy a hacer efectivo en un plazo superior a 1 año, ¿cierto? Esos son los activos no corrientes. Y dentro de los pasivos, tengo los pasivos corrientes, ¿cierto? Lo vamos a escribir aquí, que son las deudas que tienen las empresas y deben pagarla en el corto plazo. Y eso se simboliza como pasivo corriente, ¿ya? Y tengo también los pasivos no corrientes, ¿cierto? Que se simbolizan como pasivos no corrientes, ¿cierto? Esa es la nomenclatura que se usa para definirlos. ¿Y por qué es importante? Porque cuando veamos los ratios están hechos considerando esta nomenclatura, ¿cierto? Activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente y pasivo no corriente, ¿ya? En la última clase nos vimos un balance y vimos cómo se podía clasificar, ¿cierto? Así que no lo vamos a repetir ahora. Este es un balance y uno podría, con distintas cuentas, sabiendo lo que son, las puede clasificar. Pero vamos a partir directamente con la materia. Vamos a hablar entonces de los indicadores de liquidez, ¿cierto? El indicador de liquidez es la capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en efectivo y hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Esa es la liquidez, ¿cierto? Hoy esta empresa es líquida, sí, se puede conseguir harta plata, puede obtener harto dinero. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa de este indicador de liquidez? Nos interesan 2 indicadores. Nos interesa la razón de liquidez y nos interesa el capital de trabajo. Y miren de qué se trata esto. Vamos a duplicar esta diapositiva. No se olviden, la vamos a dar al tiro con el nombre que corresponde a la clase de hoy día. Archivo. Déjenme verlo. Archivo, guardar como. Perfecto, entonces ahí estoy grabando esta clase con ese nombre, que es PPT clase 2, clase del 27 de agosto del 2021, análisis de datos contables y costos, ¿cierto? Y la sección vespertina. Entonces cuando yo lo suba al aula, ustedes tienen que ubicar esa sala, esa PPT que es el de la clase de hoy día, ¿ya? Para que ustedes sepan. Vamos viendo los indicadores. En esta PPT, porque si ya la tenemos, vamos a ir limpiando un poquito para que la vamos a usar completa. Yo saco los monitos, ¿cierto? Y vamos a meter esto. Vamos a sacar la definición también y vamos a empezar a trabajar. Razón de liquidez, que es la que nos interesa y vamos a ver en este instante, la vamos a correr para allá. ¿De qué se trata esto? Nosotros dijimos, ¿cierto?, que una empresa
sus activos de corto plazo, activos de corto plazo quiere decir activos que lo va a transformar en dinero o activos corrientes, lo va a transformar en efectivo en un lapso no mayor de 12 meses. Y dentro de los activos corrientes dijimos que ahí teníamos ¿cuáles? Caja, vamos a agregar otro aquí, vamos a poner otro activo corriente que a ustedes les ocurra. Banco, Banco, otro, mercadería, mercaderías, perfecto. Vamos a dejar esos tres nomás, ¿cierto? Y vamos a suponer entonces que para caja, esta empresa, a la fecha del balance, tenía un monto de 1 millón de pesos. En la cuenta corriente tenía 1.200.000 pesos. Y en mercadería, esta empresa tenía un saldo de 8 millones de pesos. Y vamos a indicar acá que esta empresa tiene como total de activo corriente, a esta fecha tiene 10.200.000. ¿Está bien? ¿A todos les da lo mismo? 10.200.000, ¿cierto? Eso es lo que tiene. Y vamos a decir también que esta misma empresa, vamos a correr esto bien arriba, déjenme un segundito para correr esto. Ahí. Vamos a correr esto para ahí. Vamos a suponer que esta empresa también tiene, vamos a checar la letra para que no sea tan grande, tiene, déjenme acá, tiene como pasivo corriente, tiene, nómbreme unos pasivos corrientes, por favor. ¿Cualquiera? Impuestos por ¿Arriendos? pagar, Impuestos por pagar, bien. Impuestos por pagar. factura por pagar, Al tiro, vamos a poner impuestos por pagar. Facturas por pagar, muy bien. Y el último, para que sean ¿Arriendos por tres, pagar puede ser? créditos por pagar, ¿cierto? De corto plazo, bien. Créditos por pagar, ¿cierto? Y vamos a suponer, déjame un poquito arreglar este aquí para que no se vea tan feo, aquí. Y vamos a suponer que en impuestos por pagar tiene una deuda de 500.000 pesos. En facturas por pagar, vamos a decir que esta empresa tiene una deuda de 2.500.000 pesos. Aquí. Y vamos a suponer que en créditos por pagar, en el corto plazo, tiene una deuda de 5 millones de pesos. Estamos hablando entonces de las cifras que están por pagar en el corto plazo de esta empresa, y por lo tanto aquí me da un total, vamos a ponerlo acá, total de pasivo corriente, ¿cuánto nos da? 8 millones. 8 millones, perfecto, 8 millones. Entonces, aquí vienen los indicadores. Para los indicadores de liquidez se ocupa este total, que es el total del activo corriente, que lo vamos a marcar aquí, lo vamos a poner en negrito, y si pusiera ponerle una en negrito y subrayado, y este total, que es el total de pasivos corrientes. Y miren lo que dice la fórmula. Dice que la razón de liquidez, lo voy a, déjenme correr un poquito, acá, aquí, la razón de liquidez se calcula, déjenme, voy a eliminar esto, aquí, este va a salir de Profe, aquí. disculpe, ¿Sí? hay un compañero que pide que lo acepte, por favor. Inmediatamente. No, todavía no aparece. Lo debo haber aceptado ya, porque no me aparece. No está intentando entrar todavía. Ya. Entonces, mire lo que dice, que este es el índice de liquidez, que es activo corriente dividido por pasivo corriente. Vamos bien. ¿Cómo sería ese cálculo entonces? ¿Cuánto sería activo corriente dividido por pasivo corriente?
¿Cuánto sería si sacamos los datos de esta empresa? ¿Cuánto sería el activo corriente? 10.200.000 dividido por 8 millones. 10.200.000, perfecto, dividido por 8 millones. 8 millones de pesos, ¿cierto? ¿Y eso qué me da? Me da un número. ¿Y ese número qué significa? Ahora viene la importancia, porque este es el indicador. Dividido por 8.3. Eso me da 1,275, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? 1.275. ¿Qué significa? Yo les voy a decir, obviamente, porque este es el primer ejercicio, significa, aquí presten atención, que por cada peso que esta empresa tiene de deuda, tiene 1,275 pesos para hacerle frente. Por cada peso de deuda, tiene 1,275 pesos para hacerle frente. Y este es el índice. Este es el índice. La razón de liquidez, 1.275. Significa que por cada peso que tiene de deuda esta empresa, tiene 1,275 pesos para hacerle frente, o también que el índice de liquidez es 1,275. ¿Ya? Ahora vamos a cambiarlo. Esto voy a duplicar esto. ¿Sí? No entendí. ¿Cómo no? Nosotros estamos analizando estados financieros, ¿cierto? Y estamos indicando el primer indicador, que es para ver la liquidez de una empresa. Y la liquidez de una empresa es la capacidad que tiene una empresa de generar efectivo, dinero en efectivo, ¿cierto? Esa es la liquidez. Pero para medir la liquidez se calculan dos ratios. Uno es la razón de liquidez y el otro es el capital de trabajo. Partimos por la razón de liquidez. Ese es el indicador que estamos calculando nosotros ahora. Razón de liquidez, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula la razón de liquidez? Se calcula, lo voy a poner acá, y esto es igual, lo voy a poner así, activo corriente dividido por pasivo corriente. Esa es la fórmula. Siempre que ustedes quieran calcular la razón de liquidez de una empresa, van a tener que tomar el activo corriente y dividirlo por el pasivo corriente. Y aquí nosotros determinamos cuánto era el activo corriente y cuánto era el pasivo corriente de una empresa. Dijimos que el activo corriente eran 10.200.000, ¿por qué? Porque estaba conformado por caja, banco y mercaderías. Y eso suma 10.200.000. Y vimos que el pasivo corriente, o sea, la deuda de corto plazo que tiene la empresa, era impuestos por pagar 500, facturas por pagar 2.500.000 y créditos por pagar no es POS, es por pagar por 5 millones. Y eso me da un total de pasivo corriente de 8 millones de pesos, ¿cierto? ¿Hasta ahí hay alguna duda con esa separación que hicimos? No. No, ¿cierto? Hasta ahí no debiéramos tener problema porque el lenguaje. ¿Dónde viene el problemilla? Cuando tengo que empezar a calcular ya el índice, ¿cierto? El índice de liquidez. ¿Y por qué se podría prestar para un pequeño problema? Por lo siguiente. Porque yo tengo que hacer una división. Yo tengo que dividir aquí, como dice la fórmula, dividir el activo corriente por el pasivo corriente para obtener un factor, que es ese. Entonces, tomo el valor del activo corriente, que es este, y lo divido por el valor del pasivo corriente. Y esa división está aquí, ¿cierto? Este es el resultado, me da 1.275. Pero lo importante de esto es saber interpretar ese 1.275. Entonces, claro, porque aquí dice que es 1.275 es el factor. ¿Pero qué significa? Si uno lo traduce en términos simples, significa que por cada un peso de estos 8 millones que yo tengo aquí de deuda, ¿cierto? Yo tengo para hacerle frente 1.275 pesos, porque, si ustedes se dan cuenta, mis activos corrientes son mayores que mis pasivos corrientes. Deuda corriente tengo 8 millones y activo corriente tengo 10.200.000. O sea, por cada peso de deuda yo tengo más de un peso para pagar. ¿Y cuánto más? Esto. Por cada un peso de estos 8 millones que tengo de deuda, tengo 1.275 pesos de deuda corriente.
Eso es lo que significa este indicador. Entonces, cuando el indicador este es mayor que 1, significa que yo tengo más activos corrientes que pasivos corrientes, ¿cierto? Pero vamos a hacer otro ejercicio, vamos a cambiar los valores. Entonces vamos a poner aquí que esta mercadería en realidad no son 8 millones de pesos, son 4 millones, ¿cierto? Este otro ejercicio. Por lo tanto, yo voy a tener aquí que mi activo corriente van a ser 6.200.000 y mi pasivo corriente van a ser 8 millones de pesos. Por lo tanto, aquí vamos a reemplazar. ¿Cuánto es mi activo corriente? 6.200.000, ¿cierto? Reemplazo los nuevos valores y lo voy a dividir por 8 millones. Ahora, miren la pregunta que voy a hacer, por favor. ¿Cuál es mayor? ¿El activo corriente o el pasivo corriente? El pasivo corriente. Pasivo corriente. Perfecto. Y ahora miren lo que yo les voy a preguntar y denle una vueltecita. Si yo debo 8 millones de pesos y tengo de activo para hacer frente a esos 8 millones de pesos, 6 millones de pesos, ¿ustedes creen que por cada peso de deuda tengo más o menos de un peso? Menos. Un peso. Menos de un peso, ¿cierto? Menos. Entonces Sí. hagamos la división. Po. Hagamos la división. Serían Da 6.200.000 dividido por 8 millones de pesos, y eso me da un factor de 0.775. 775. ¿Y qué significa eso? Que por cada peso de deuda que tengo yo, de los 8 Le falta millones, todo eso. tengo 0.775 pesos para hacerle frente. O sea, no tengo plata dentro de mi activo corriente para pagar mi pasivo corriente en este ejercicio, en este minuto, ¿cierto? Eso es lo que se denomina un capital de trabajo o una quiebra técnica, o sea, un capital de un índice de liquidez que puede ocasionar o presenta una quiebra técnica, ¿cierto? Porque esta empresa no tiene para hacer frente a sus pasivos corrientes con los activos corrientes que tiene. Y este es el índice de liquidez, ¿ya? Vamos a hacer otro ejercicio y ustedes lo van a calcular. Ya. Duplicar, yo voy a cambiar los valores. Voy a poner aquí. Esto por si acaso yo voy duplicando y quedan todos en la, ¿cómo se llama? En el aula virtual, así que para que no se preocupen de este tema. Profesor, ¿Sí? consulta, ¿usted podría poner ahí cuando es más de uno, a qué se refiere y cuando es menos de uno? Como para tenerlo anotado igual para que no se... Ya, lo vamos a ver ahora. Por favor. Vamos a ponerlo acá arriba, entonces, los ejercicios anteriores que ya hemos hecho. Entonces, este es el primero, ¿cierto? Entonces, aquí significa, aquí, por cada un peso de deuda, la empresa, o de deuda, vamos a ponerle bien, ¿ah? De pasivo corriente, tiene 1.275 pesos de activo corriente. ¿Está bien? Sí. Ya. Sí, Vamos a ver perfecto. el segundo entonces. Aquí. Lo mismo. Por cada un peso de, déjeme arreglar aquí, de pasivo corriente, tiene 0.775 pesos de activo corriente. ¿Cierto? Eso es. Ah, ya. Ya. Vamos al tercero, que es un ejercicio. Este es un ejercicio, por favor, denle una vueltecita. Les doy un minuto porque no lo voy a sacar al aula porque se ocupa mucho en el aula. Después a lo mejor sacamos algunos ejercicios para el aula, pero por ahora los vamos a hacer acá. Y mientras ustedes lo piensan, yo voy a pasar la lista, ¿ya? Voy a pasar la lista, los voy a dejar mirando esto. Ah, no, tengo que compartir, parece, ¿o no? A ver, déjenme ver si puedo dejarlos mirando eso mientras yo ingreso a la asistencia. Sí, ¿ustedes están viendo todavía el ejercicio, no?
No, Tomé un profe. cuadro de plomo. pero Ah, no ya. sé nada. Ya, perdón, se salió. Entonces déjeme pasar la lista y después vuelvo a compartir con ustedes el ejercicio, ¿ya? Ya. Ya, sería, perdón, Elizabeth Arroyo. Presente, profe. Ya. Luz Francisca Arzola. No está. Karina Astudillo. Presente, profesor. Ya. Ismael Astudillo. Presente, profe. Marion Bustos. Presente, profesor. María Pastora Carreño. Presente, profesor. Ya. Damaris Carrillo. Presente, profe. Ya. Felipe Chávez. Presente, profesor. María Paz Consuegra. Presente, profe. Ignacio Contreras. Presente. Nelly Correa. Presente, profe. Diulovena Diujuste. Aquí, profe, presente. Don Willy Faustín. Presente, profe. Acaba de entrar Don Willy. Mirlen Guerrier. Presente, profe. Claudia Horta. Presente, profe. Jean-Pierre Jiménez. Presente, profe. Daniela León. Presente, profesor. Jessica Yancaleo. Presente, profesor. Jessica Marín. Presente, profesor. Paulo Medel. Presente, profesor. Andrea Mellado. No está. Tania Moraga. Presente, profe. Laura Nieto. Presente, profesor. Daisy Orellana. Eric Oyarzo. Presente, profesor. Sebastián Rivera. Blanca Rodríguez. Presente, profesor. Ya. Sofía Ceneque. Presente. Daniela Sepúlveda. Paola Sosa. Presente, profesor. Ángela Tarraza. Presente, profesor. Loreto Valenzuela. Presente. Constanza Vieites. Francesca Zúñiga. Presente, profe. Ya. Vamos a repasar antes de cerrar la lista a ver si se incorporó alguien. Luz Arzola. No llegó. Andrea Mellado. No llegó. Daisy Orellana. No llegó. Sebastián Rivera. No llegó. Daniela Sepúlveda. No llegó. Y Constancia Beites. No llegó. Ya, jóvenes, a las 7 vamos a cerrar la lista. Cerrada. Vamos a... La próxima lista se pasa a las 8 por si acaso. ¿Eh? A las 8 se pasa la próxima lista. Sigamos. Entonces, estábamos compartiendo, estábamos viendo este ejercicio, ¿cierto? Entonces vamos a seguir con el ejercicio. Y ustedes, por favor, calculen y desarrollen la razón de liquidez. Vamos a poner aquí, razón de este ejercicio, razón de liquidez. Yo voy a borrar los valores y ustedes me los van a decir.
Profe, Dígame. en el activo corriente son 3.200.000. ¿Ya? Y ¿Segura? en, Cuidado con la suma. Son 4.200. Perfecto. 4.200, sí. Tengan 4.200. cuidado, justamente estos ejercicios se hacen para que no tengan estos errores en las pruebas, ¿cierto? Son 4.200.000, perfecto. En el pasivo corriente son 3 millones. 3 millones, perfecto. Ahí ya tenemos los datos claves que necesitamos, el activo corriente y el pasivo corriente. Y lo vamos a reemplazar en la fórmula. ¿Cuánto es el activo corriente? 4.200.000. 4.200.000, muy bien. ¿Y cuánto sería entonces el pasivo corriente? 3 3 millones. millones. ¿Y cuánto da ese índice? 1.4. 1.4. 4.200.000, ¿todos los calcularon? Sí, 1.4. Sí, profe, Muy bien. 1.4. Perfecto. Entonces, este me da 1.4. ¿Qué significa eso? ¿Quién me lo va a explicar? Que hay Yo, cada 1,4 pesos para la empresa tiene para hacer frente versus para los pasivos corrientes, ¿no? Sí, pero dijimos que había una forma de explicarlo. ¿Alguien me lo puede explicar? Que por cada peso tenemos 1.4. Ya, vamos de a poquito para que lo aprendan. Por cada un peso ¿de qué? Deuda. ¿De deuda? De pasivo corriente. De pasivo corriente, muy bien. Coma, la empresa tiene 1.4. 1.4 pesos Activo corriente. de activo corriente. Para ¿Cierto? hacerle frente. Para hacerle frente. Vamos a ponerle aquí para hacer frente. Perfecto, eso es, ¿cierto? Entonces, este es uno de los principales indicadores, pregunta de prueba, calcular una razón de liquidez, ¿cierto? Obviamente esto es pregunta de prueba, ¿ya? Para que ustedes sepan. Duplicamos, para que ustedes también calculen, porque esto yo les dije que este ramo era bastante más práctico que teórico. Vamos a borrar. Ya lo consigo, ya. Estoy borrando los valores para que ustedes puedan hacer el cálculo, ¿eh? Ya, jóvenes. ¿Cuánto es el total de activo en este caso? Activo corriente. 1 millón. 1 millón. Perfecto. ¿Cuál es el total del pasivo corriente? 2.500.000. Perfecto. Y aquí vamos a agregar entonces, ¿cuál sería la razón de liquidez? 0,4. 0,4. ¿Cómo lo calcularon? Dividiendo el IC por el pasivo IC. corriente, pasivo 1 corriente. millón lo dividieron por 2.500.000, Los ¿cierto? 2.500.000. ¿Y eso cuánto les dio? 0,4. 0,4. ¿0,44, sí? No, No, 0,4. Solo 0,4. 0,4. ¿Y qué significa esto? Por cada un peso de pasivo corriente, Ya. ¿De pasivo corriente? Por Activo cada corriente. un Sí. peso ¿de qué? ¿De activo corriente o de pasivo corriente? De pasivo corriente. Perfecto, de pasivo corriente, Eso coma, la empresa tiene 0,4 0,4 pesos 0.4 pesos para, de activo corriente. ya, para hacer frente. de activo corriente para hacer frente, ¿cierto? Eso es.
Pregunta de prueba, obviamente estos cálculos, ¿ya? Vamos a volver a hacer otro ejercicio porque esto me interesa que lo aprendan bien. Miren ahora, vamos a tener un activo corriente de 1 millón, vamos a tener ahora, vamos a sacar lo que son, y yo les voy a poner unas cuentas, y ustedes me van a ver, esta empresa tiene caja, tiene mercaderías, tiene un vehículo, y mercadería vamos a suponer aquí que tiene, vamos a ponerle, no, mercadería tiene 1.500.000, tiene un vehículo que cuesta, o sea que está valorizado en 5.500.000, por lo tanto el total de activo de esta empresa serían entonces, el total de activos sumarían 8 millones, parece, ¿o no? Sí, 8. 8 millones. Perfecto. Y dentro de los pasivos, aquí vamos a borrar esto, porque esto, vamos a borrar la fórmula, esto que está aquí, que esto no sirve. Y vamos a decir que dentro de los pasivos tiene facturas por pagar, tiene por ahí una retención, un IVA débito fiscal. Déjenme borrarle las negritas. Tiene un IVA débito fiscal. Y vamos a hacer que este débito fiscal para esta eran de 500.000. Vamos a suponer que tiene una deuda de largo plazo. Una deuda de largo plazo. Y le vamos a poner que la deuda de largo plazo son por 3.500.000. Y tiene un capital de 2 millones. Y el total de pasivo entonces sería 8.500.000. de pasivo. Entonces si vamos a ponerle aquí, ahí sí, porque el total tiene, ahí sí. ¿Cuánto suma eso entonces? Total de pasivo, ¿cuánto 8 sumaría? millones 1,500,000. Mírenlo de nuevo, por favor. 8 millones. 8 millones, ¿cierto? Porque no se olviden que en un balance el total de activos tiene que ser siempre igual al total de pasivos, ¿cierto? No pueden ser distintos. Así que 8 millones también. Pero ahora necesito yo calcular la razón de liquidez. Revísenlo y ayuden. ¿Cuáles serían activos corrientes y cuáles serían pasivos corrientes? ¿Y cuál sería el total? 8 millones. Vamos a checar esto. Denle una vueltecita bien, piénsenlo, porque este no está tan fácil como los anteriores. No es llegar y calcular. Ahí están los valores. Pero ahora ustedes me tienen que decir, ¿cuál es el activo corriente? Activo corriente igual. ¿Qué vamos a tomar ahí? 2,500,000. Dígame qué voy a tomar. Pues dígame, vayan diciendo qué tomo. Mercadería. Caja por un millón. Sí. Después vamos a tomar mercaderías. Vamos a poner. Déjeme para que quede ordenadito y después no digan este profe que es desordenado y no podemos estudiar con los apuntes. Vamos a poner ahí. Mercadería. ¿Sería entonces cuánto es la mercadería ahora? 1.500.000. 1.500.000. Hay otro activo, dejen eliminar esto, lo vamos a calcular. ¿Hay otro activo corriente en este balance? ¿Vehículo es un activo corriente o un activo no corriente? No corriente. No corriente, ¿cierto? Por lo tanto no lo puedo considerar. Entonces aquí vamos a poner total activo corriente y vamos a sumar cuánto suma esto. Y esto suma 2.500.000, ¿cierto? Vamos a ver ahora los pasivos. Pasivos corrientes. ¿Qué pasivos corrientes tenemos acá? El IVA débito fiscal. Pero vámonos en orden. Facturas por pagar. ¿Es un pasivo corriente o no?
Sí, profe. Sí. Entonces, el primero sería facturas por pagar. ¿Y por qué monto? Sería entonces por 2 millones de pesos. Perfecto. Entonces, ¿Y cuál sería después el otro pasivo? El IVA débito fiscal IVA débito IVA débito fiscal. Muy bien. por 500.000. Perfecto. Sería por 500.000. ¿Ya? ¿Hay otro pasivo corriente? No, profe. No, porque tengo la deuda de largo plazo, que esa vence después de un año, y tengo el capital, que por definición el capital es un pasivo no corriente. Por lo tanto, aquí vamos a poner total pasivo corriente. ¿Y cuánto suma el pasivo corriente? 2.500.000. Perfecto. Vamos ahora a poner el indicador, ¿cierto? Índice de liquidez. Sabemos que el índice de liquidez es activo corriente dividido por pasivo corriente. Reemplacemos. ¿Cuánto es el activo corriente? 2.500.000. Entonces vamos a poner aquí 2.500.000 dividido por el pasivo corriente. ¿Cuánto es el pasivo corriente? 2.500.000. Perfecto. ¿Qué factor me da? ¿Qué índice? 1. 1. 1. Profe. ¿Qué significa esto entonces? La Que tengo explicación. un peso. Que tengo un Que peso por de... cada un peso de activo corriente, la empresa tiene Eso yo les pido, jóvenes, para la prueba, sobre todo, para que no tengan problemas con el lenguaje, las explicaciones en finanzas tienen que ser precisas, ¿cierto? Tienen que ser precisas. Esto significa lo que dijo la compañera. Por cada un peso de pasivo corriente, tengo un peso para hacerle frente. ¿de qué? De activo corriente para hacer frente. Esa es la explicación. Entonces, porque ¿saben lo que pasa? En las pruebas, a veces, como experiencia con los alumnos, yo sé que me están tratando de decir esto, pero como se comen palabras o se comen alguna definición porque no la aprendieron bien, me dicen cosas como, por ejemplo, es que tiene el pasivo corriente y el activo corriente son iguales. Sí, son iguales, pero yo no estoy preguntando si el pasivo corriente es igual al activo corriente. Yo lo que estoy preguntando es cuál es el índice de liquidez. Y el índice de liquidez se calcula de esta manera, ¿ya? Entonces, tengan harto cuidado, por favor, cuando vean esta materia, y no cuidado por otra cosa, sino que simplemente tienen que tener cuidado porque la interpretación del índice es primordial. Uno no saca nada con hacer un cálculo si no sabe qué significa, ¿cierto? Ya. Sí, profe. Vamos a ver otra cosa ahora. Vamos a hablar ahora, voy a volver a duplicar la diapositiva, pero vamos a hablar de otro indicador. Y de este indicador vamos a hablar de capital de trabajo. Voy a borrar esto. Y vamos a hablar de lo que es el capital de trabajo. El capital de trabajo se define en finanzas como el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿cierto? Entonces esto es igual a activos de corto plazo menos pasivos de corto plazo, ¿cierto? Es para darle otro lenguaje. Imagínense la siguiente situación. Tenemos en una empresa un activo corriente, sumando y restando, activo corriente, vamos a suponer que tenemos 1.500.000 pesos. Ese es mi activo corriente. Y de pasivo corriente, vamos a suponer que esta empresa tiene 750.000 pesos. ¿Cuál será su capital de trabajo?
Ahí, trabajo, déjeme ir grabando esto. Capital de trabajo, ¿cuál sería entonces? Primero la fórmula. 750.000. Sería activo corriente, primero la fórmula, menos pasivo corriente. Y eso es igual a 1.500.000 Menos. menos 750.000. ¿Cierto? ¿Y eso cuánto da? 750.000. 750.000. ¿Y quién me podría explicar qué significa esto? ¿Qué significará? ¿Qué es mayor? ¿El activo corriente o el pasivo corriente? El activo corriente. El activo corriente. Por lo tanto, lo que me va a salir aquí, sin hacer ningún cálculo todavía, un número positivo, ¿cierto? Porque yo tengo más activo corriente que pasivo corriente. Pasivo. En este caso, entonces, ¿qué significa los 750? Significa que esta empresa, después de pagar sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, le quedan 750.000 pesos para hacer frente a su operación. Eso significa. O sea, esta empresa tiene un activo corriente por 1.500.000, tiene un pasivo corriente por 750, y el capital de trabajo, por la definición, dice que es el activo corriente o activo de corto plazo, por darle un nombre distinto, por si ustedes leen algún apunte, puede que le aparezcan estos conceptos, ¿ah? Por eso se los dejo. Y sería activo corriente menos pasivo corriente, 1.500.000 menos los 750, da un capital de trabajo de 750. Por lo tanto, esta empresa, después de pagar sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, le quedan 750.000 pesos para hacer frente a su operación. Eso es lo que significa. ¿Ya? Vamos a cambiar los valores. Y lo vamos a hacer aquí mismo. Profesor, ¿Sí? por ejemplo, en este ejercicio se pone, cuando sale el resultado en esta empresa, después de pagar su, depende cuál es mayor. Ahora vamos a ver el caso en que el activo corriente es menor. ¿Ya? Este caso, por ejemplo, aquí tengo activo corriente es 500.000 y pasivo corriente son 750.000. ¿Cuál sería su capital de trabajo? ¿Cuál sería su capital de trabajo? Activo corriente Activo menos corriente, pasivo corriente. Perfecto, 500.000. activo corriente menos pasivo corriente. ¿Y aquí qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner 500.000 menos ¿cuánto? 750.000. El 150.000. ¿Qué resultado es ese? Menos 200. Menos 250. Muy bien, el signo en este caso es muy importante. Menos 250.000 pesos, ¿cierto? Y le vamos a poner signo peso, porque este es signo peso. Ahí. Y ahí, ¿cierto? ¿Alguien me puede explicar entonces cómo podríamos explicar esto? ¿Cómo lo podríamos explicar esto? Con sus palabras. Esta empresa, después de Si pagar paga, le queda deuda o no le alcanza para pagar. Ya. A ver, intenten una explicación y yo la voy anotando y después la vamos a ir consensuando. Ya, ¿qué pondrían ustedes ahí? Después de pagar sus... No, pero primero, esta gastos. empresa, porque esta es una empresa, esta empresa, ¿cierto? ¿Ya? después de pagar su Pasivo corriente. pasivo corriente, Sus pasivos corrientes, ¿ya? Quedó con... sus activos corrientes. con sus activos Con corrientes. Quedó Con deuda. con deuda. Vamos a poner lo que puso la compañera. Vamos analizando la definición, porque esto, ¿sabes que la única forma de aprender es entenderla? Dice, esta empresa, después de pagar sus pasivos corrientes, esta empresa
¿Puede pagar sus pasivos corrientes? No, porque le No. Entonces esta empresa no puede. Entonces no podemos poner después de pagar, ¿cierto? Porque no la puede pagar. Esta empresa, entonces, con sus activos corrientes no alcanza a pagar sus pasivos corrientes, ¿cierto? Coma. Y le queda un pasivo corriente no cubierto por el activo corriente de ¿cuánto? Menos 250.000. 250.000. Entonces, ¿por qué les pido que saquen ustedes? Porque a mí lo que me interesa es que cada uno entienda de qué se trata y lo redacte con su forma de redactarlo. Yo no tengo problema. Pero lo que tiene que quedar claro es esto, de que esta empresa, con sus activos corrientes, no alcanza a pagar sus pasivos corrientes. ¿Cierto? Y entonces le queda un pasivo corriente no cubierto. ¿De acuerdo? Por el activo. Claro. Esto que está aquí, esto que se acaba de presentar aquí, esta situación de aquí, esto se llama, y lo voy a poner en mayúscula, esta situación se llama quiebra técnica. ¿Han escuchado hablar cuando una empresa está quebrada? Se llama quiebra técnica cuando el resultado es negativo, ¿cierto? Claro, cuando el capital de trabajo es negativo. Y se llama quiebra técnica. ¿Sí? ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? ¿Jóvenes? No, yo no. No. Quiebra técnica. Ya, cuando el pasivo corriente es mayor que el activo corriente es una quiebra técnica. ¿Por qué no se llama quiebra? Porque estos los números, no se olviden que los estados financieros, ¿se acuerdan que todas las definiciones dijimos que era una foto, ¿cierto? Es una foto. Cuando se tomó esta foto, se encontró que esta empresa tenía activos corrientes por 500.000 y pasivos corrientes por 750.000. Pero es una foto. Pero al minuto siguiente, después de esta foto, ya esta situación cambió totalmente. Pueden haber recibido un préstamo, puede cambiar. Entonces, uno no puede decir que esta empresa está quebrada, porque no está quebrada, pues si lo que hace es que este índice de capital de trabajo negativo significa que esta empresa podría estar en una situación de quiebra técnica. Los números dicen que está quebrada, pero no es que esté quebrada, porque las quiebras se piden, ¿cierto? Una empresa no es que, dice, tiene más pasivos corrientes que activos corrientes, esta empresa está quebrada, no. Entonces, aquí es importante que ustedes conozcan algunos lenguajes que están escuchando normalmente. Cuando dicen, esta empresa va a pedir un crédito para capital de trabajo, ¿cierto? ¿Qué significa cuando pide una empresa un crédito de capital de trabajo? Lo pide para financiar sus operaciones, ¿cierto? Para poder pagar proveedores. Capital de trabajo se comprende todas aquellas obligaciones de corto plazo, o sea, está pidiendo plata para poder pagar a sus proveedores, comprar materia prima, etcétera, etcétera. ¿Ah? Cuando sí se va a pedir capital para inversión, significa que va a pedir plata para financiar inversión en activos fijos o en proyectos de largo plazo, de proyectos de desarrollo largo, ¿ya? Eso es para que vayan conociendo el lenguaje que van escuchando ustedes. Ya. Son las 7:27. Vamos a hacer tenemos clase hasta las 8:30, así que vamos a hacer un break hasta 20 minutos nos vamos a demorar, porque así tenemos las 3 horas, hasta 10 para las 8, ¿les parece? Ya, profe. Ya. Entonces Ok, yo voy a profe, poner, ya jóvenes, son 10 para las 8, de acuerdo al compromiso, retomamos entonces lo que estábamos haciendo, ¿ya? Estábamos aprendiendo a calcular y explicar el indicador de capital de trabajo, ¿cierto? Entonces el capital de trabajo lo definíamos como los activos corrientes menos los pasivos corrientes y determina la disponibilidad de activo corriente que nos queda
disponible para la gestión después de hacer frente a nuestras obligaciones de corto plazo o pasivos corrientes, ¿cierto? Y ahí hemos dicho que cuando el pasivo corriente es mayor que el activo corriente, podemos hablar de una quiebra técnica, porque le da un capital de trabajo negativo, ¿cierto? Eso es un tecnicismo. A continuación, vamos a ver dos ejercicios, que son estos que están acá, y yo les voy a pedir a ustedes, déjenme un segundito, que por favor calculen la razón de liquidez y el capital de trabajo en estos dos ejercicios. Por favor. Ahí están los datos. Y vamos a calcular. Vamos a eliminar este primero aquí en este. Vamos a calcular para este. Y en el siguiente, que es este, aquí dejé ese. Y aquí voy a dejar este. Y vamos a eliminar este. Ya, ahí están los dos ejercicios. Por favor, partamos con este, que es el primero. Ahí, con este. Calculen, por favor, el índice de liquidez y el capital de trabajo. Y me van a dar el número, ¿ya? Vamos a, ¿cómo se llama? A calcular el valor. Entonces, necesitamos el índice de liquidez. Eso necesitamos, y necesitamos el capital de trabajo. Ya. ¿Quién se atreve? Me imagino que todos, pero solo puede ser una persona. Ya, jóvenes. Yo, profe. Ya, dígame. Cálculo. Índice de liquidez. Ya. Activo corriente. Ya, lo vamos a poner aquí. Activo corriente. Sí. 1,5 millones. Ya. Dividido primero, hagamos la fórmula. Por pasivo corriente. Por pasivo corriente. Perfecto. ¿Y eso es igual a cuánto? 1,5 millones. 1 millón, lo voy a poner completito aquí. 1.500.000 dividido por 850.000. Perfecto. ¿Y eso cuánto da? 1,76. ¿Y qué significa eso? Que por cada un peso que la empresa tiene de deuda, tiene que ser un poquito más preciso, porque es por cada un peso que la empresa tiene de pasivo corriente. De pasivo corriente, ya, la empresa tiene 1,76 pesos de activos corrientes para hacer frente. Perfecto. Eso es. Muy bien. Capital de trabajo. Ojalá fuera otra compañera o otro compañero. La señorita Mirlén, Claudia, cualquiera. ¿Quién va? Ya, profe, yo. Ya, señorita Mirlén. Dígame la fórmula primero. ¿Capital de trabajo qué es? El activo corriente. Ya. Pasivo corriente. ¿Perdón? Menos pasivo corriente. Menos el pasivo corriente. Perfecto. Dime los valores. Los valores es 1.500.000 Profe, menos. Es que hay un micrófono abierto y no se escucha bien. Hay un micrófono abierto, parece, de algún Creo compañero. que es Claudia. Claudia parece. 850.000. Ya, parece que la señorita Claudia Horta tiene su micrófono abierto. ¿Y eso cuánto da? A ver, déjame ver si lo puedo yo arreglar acá el micrófono. Déjeme un segundito para ver si puedo. No lo puedo desactivar aún. Ahí lo desactivé, ya. Ahora sí, perdónenme.
Entonces, señorita, perdón, Mirlen, me había dicho que era 1.500.000 menos 850.000, ¿y eso cuánto da? Me da 650.000. Perfecto. ¿Y qué significa eso? Profe, yo tengo que decirle, yo tengo que leer, parece que todavía no. No se preocupe, me interesa que después lo entienda, pero ahora puede leerlo. ¿Qué significa? Significa, no está quebrando, porque profe, ay, disculpa, espérame un poquito. Porque yo te di a la foto. Ya, yo le voy a decir, para que podamos verlo. Esto significa que esta empresa, Sí, esta empresa ¿ya? Con sus activos corrientes, ¿Ya? pero no alcanza a pagar, no. Paga sus pasivos corrientes. Sí. Y le quedan 650.000 pesos para la gestión. Sí. Eso Sí, significa. profe. Ya. Entonces, muy bien. Lo importante es que además de saber calcular el indicador, ustedes sepan interpretarlo, ¿cierto? Esa es la idea. Vamos viendo otros. Aquí tengo la segunda parte del ejercicio. Este otro ejercicio. Vamos a insertar de nuevo otro comentario. Aquí. Ya, jóvenes. Me tienen que indicar el índice de liquidez. Y capital de trabajo. Perfecto. Esos son los índices de liquidez y el capital de trabajo es lo que ustedes me tienen que, ¿cómo se llama? Calcular. ¿Quién se va a atrever? O yo selecciono, como ustedes quieran. Bueno, yo selecciono. Vamos a seleccionar a la señorita Blanca Rodríguez. ¿Está por ahí? Señorita Blanca, ¿está? No está. Profe, disculpe que acaba de llegar a mi casa, que tenía el celular en el como sea, Ah, ya. Sí. ¿La disculpamos o puede resolver el ejercicio? No lo voy a poder resolver, porque como he estado con el teléfono, no he podido mirarlo. Ya, no hay problema. Entonces, le vamos a dar la oportunidad a la señorita Ángela Tarraza. ¿Está por ahí? Sí, profesor. Ya, súper bien. Entonces vamos a calcular con usted el índice de liquidez, ¿cierto? Y lo primero, para que no se nos olvide, ¿cuál es la fórmula del índice de liquidez? Se divide el activo corriente por el pasivo corriente. Perfecto. Y si eso lo llevamos a números, vamos a dividir ¿qué cosa? 3.500.000 por 9.500.000. Dividido por 9.500.000. ¿Y eso cuánto me da? Me da 0,368. Ya. ¿Y qué significa eso? Por cada peso del pasivo tengo 0,368 pesos. Se me fue. Está bien, le faltaron palabras clave. Por cada un peso de pasivo corriente, la empresa tiene 0,368 pesos de activo corriente. Ajá, sí, eso. Siempre es de activo corriente, ¿eh? Tienen que mencionar activo corriente y pasivo corriente, ¿ya? Y capital de trabajo, aprovechando el capital de trabajo. ¿Cómo se calcula? Perdón. Son los 3.500.000 menos los Pero la 9.000. fórmula, para que no se nos olvide. El activo menos el pasivo. Activo corriente, no se olvide. Activo corriente menos pasivo corriente, ¿cierto? Eso es. Y aquí serían entonces
3.500.000 menos, signo pesos, 9.500.000. ¿Y eso cuánto da? Menos 6 millones. Menos 6 millones. ¿Y qué significa eso? Al pagar de mis activos, hoy no me acuerdo precisamente la frase. Ya, no se preocupe, sí, esto lo que nos interesa. Esto significa que esta empresa, con sus activos corrientes, no alcanza a pagar sus pasivos corrientes. Y le falta por cubrir de sus pasivos corrientes 6 millones de pesos. O le falta por financiar de sus pasivos corrientes 6 millones de pesos. Y esto se le denomina una quiebra técnica, ¿cierto? Es una denominación. ¿Se dan cuenta? Este es lo que vimos ahora, fue el índice, el índice de liquidez, que se compone de, perdón, el ratio de liquidez que se compone del índice de liquidez y el capital de trabajo, ¿ya? Entonces el ratio de liquidez considera dos indicadores, el índice de liquidez y el capital de trabajo. Ahora vamos a pasar a otro indicador, que es el índice que está acá, que es de solvencia, perdón, de endeudamiento primero, de endeudamiento. ¿Y qué significa esto? Que mide el endeudamiento que tiene una empresa. Y miren, vamos a ir haciendo algunas definiciones para que ustedes lo conozcan. ¿Qué es deuda total? Deuda total. Deuda total es el pasivo corriente más el pasivo no corriente, pero menos el patrimonio. O sea, no hay que considerar el patrimonio dentro de la deuda total, ¿ya? Y en finanzas vamos a decir que la deuda de corto plazo, es igual al pasivo corriente. Y la deuda de largo plazo, que aparecen en las fórmulas, es igual al pasivo no corriente. ¿Ya? Pero sin considerar el patrimonio. Cuando hablamos aquí, déjeme arreglar esto, sin considerar el patrimonio. ¿Ya? Eso es lo que significa cada uno de estos conceptos. Entonces, el ratio de endeudamiento es un índice que muestra el total de deuda, o sea, total de deuda, pasivo corriente más pasivo no corriente menos el patrimonio, que tiene una empresa en relación con su patrimonio. También es conocido como apalancamiento financiero. Y aquí tenemos tres formas de calcular distintos ratios de endeudamiento. Tengo el ratio de endeudamiento, que es la deuda total respecto al patrimonio, que es la deuda de corto plazo, ratio de deuda de corto plazo respecto a la deuda total, y el ratio de deuda de largo plazo con respecto a la deuda total. Y vamos a ver, esto lo mejor es hacerlo con un ejercicio. Entonces vamos a tratar de hacer aquí mismo para que ustedes lo puedan aprender. Supongamos que una empresa, voy a duplicar para que podamos trabajar acá. Vamos a suponer que una empresa tiene los siguientes datos, ¿cierto? Tiene un pasivo corriente de 3.600.000. Tiene un pasivo de largo plazo, pasivo no corriente de 5 millones de pesos. Ahí, déjenme ver esto, ahí. Y vamos a decir que tiene un patrimonio de 2 millones de pesos. Déjenme arreglar esto para que quede ordenadito y se vea bonito.
uno más, ahí, y este lo vamos a poner ahí. Listo. Este va a ser el total del pasivo, ¿cierto? Vamos a ver aquí, total del pasivo. ¿Y el total del pasivo de esta empresa cuánto sería entonces? ¿Cuánto el total del pasivo? 3.600.000 más. 10.600.000. 10.600.000. Es el total del pasivo, porque el pasivo considera todas las deudas, todo. Tanto las deudas como el patrimonio. Pero viene la pregunta aquí, ¿cuál es la deuda total? ¿Cuál es la deuda total de esta empresa? La deuda total, profe, es 3.600.000 ¿Ya? más 500 millones. 5 millones. Ay, disculpe. Está bien. Más 5 millones. Perfecto. Esa es la deuda total. La deuda que verdaderamente se tiene con tercero y es el pasivo corriente, y aquí le vamos a poner, por si acaso, le vamos a poner a este entre paréntesis deuda de corto plazo, porque la fórmula así las consideran, y esta la vamos a llamar como deuda de largo plazo. ¿Y por qué tienen nombres distintos? Porque estos términos de activo corriente y pasivo corriente y pasivo no corriente es un término contable. En finanzas, los pasivos corrientes se llaman deuda de corto plazo y los pasivos no corrientes se llaman deuda de largo plazo, ¿cierto? Y este es el patrimonio. Entonces vamos a calcular el primer ratio, que es la deuda total, dijimos que era, ¿cuánto? ¿Cuánto dijimos que era? 8.600.000, ¿cierto? Y miren el primer ratio. Dice, está acá abajo. Deuda total dividido por patrimonio. ¿Cuánto es la deuda total? 8.600.000, profe. 8.600.000 dividido, porque eso dice la fórmula, por el patrimonio. ¿Cuánto es el patrimonio? 2 millones. 2 millones. 2 millones. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto da? 4.3. 4 millones. Perdón, 6. 4.3. Sí, sí. ¿Y qué significa este indicador? Significa lo siguiente, miren. Por cada un peso de patrimonio, la empresa adeuda 4.3 pesos. Eso significa. Por cada un peso de patrimonio, la empresa adeuda 4,3 pesos. Eso significa eso. ¿Ya? ¿Lo encuentran muy complicado? ¿Sí? Profesor, disculpe que lo interrumpa un poquito, es que se me va a descargar el celular. Me voy a desconectar un minuto. No hay problema, yo apenas la veo solicitando ingresar, la autorizo para que entre, no se preocupe. Gracias, profesor. De nada. Entonces, les decía que el ratio de endeudamiento, que es deuda total partido por patrimonio, se calcula dividiendo el total de la deuda, que en este caso son 8.600.000, por el patrimonio. Eso me da 4,3. Y significa que por cada un peso de patrimonio, la empresa adeuda con 4,3 pesos. O que está endeudada la empresa en 4,3 veces su patrimonio. Eso es lo que significa, ¿ya? Vamos a ver el otro ratio. Ratio deuda de corto plazo. ¿Cuánto es la deuda de corto plazo de esta empresa? 3.600.000. 3.600.000 dividido, ¿cuál es el total de la deuda? 8.600.000. 8.600.000. ¿Y cuánto da eso? ¿Menos 5 millones? No, es dividido, no es restado, es dividido. 3.600.000
dividido por 8.600.000 y eso da 0,41. 41. Pero esto yo lo puedo expresar en porcentaje y esto es 41%, ¿cierto? Entonces puedo decir que el 41% de la deuda de esta empresa está en el corto plazo. Entonces vamos a poner aquí el 41% de la deuda de esta empresa está en el corto plazo. ¿Ya? Eso es lo que significa. El 41% de la deuda de esta empresa está en el corto plazo. Y vamos a ver el otro indicador. Acá. Ratio de deuda de largo plazo. ¿Cuánto es la deuda de largo plazo? 5 Déjeme millones. correr. Déjeme correr a ver si puedo alargar esto para que no se me achique tanto. Ahí. Entonces, la deuda de largo plazo, dijimos que era 5 millones de pesos, ¿cierto? Dividido por la deuda total. ¿Cuánto es la deuda total? 8.600.000. 8.600.000. Perfecto. 8.600.000. Y si yo hago esa división, ¿qué significa? Queda 0,58. 0,58, 0,59. 58 me parece. 58. Queda 0,58. Entonces el de arriba debiera ser 0,42, ¿cierto? Para redondear. Deberíamos redondear aquí porque ambas tienen que sumar 100. Entonces vamos a redondearla en 42. ¿Cierto? Porque ahí estoy distribuyendo el total de la deuda en corto y largo plazo. Entonces aquí vamos a decir que esto es 0,58 y eso es igual al 58%. ¿Cierto? Y vamos a decir que el 58% de la deuda total de esta empresa está en el largo plazo. ¿Cierto? Profesor, una consulta. ¿Sí? Si en la prueba nos tocara un ejercicio igual y también nos faltara, por ejemplo, no sé, de 41 a 42, igual que acá. No se preocupen por eso. No, en eso no me voy a fijar. Si esto, cuando uno ocupa decimales se presta para que de repente uno se equivoque y ponga, pero no me puede poner 25, ¿cierto? O no me puede poner los indicadores. Si se equivoca en un 1%, no hay problema, no se preocupe por eso. Ya, profe, gracias. En eso usamos el criterio, así que no se preocupe. ¿No? El sentido común, que a veces es el más escaso de los sentidos, ¿tá? Pero intentamos que, y si alguna vez yo hago algo así, ustedes me reclaman y dicen, oiga, pero ¿cómo si me equivoqué en redondear? Así que ahí eso lo consideramos, no hay problema. Ya, y ahora por favor, calculen ustedes los 3 ratios de endeudamiento en este ejercicio, y van a dar solo los valores. Y vamos a, voy aquí, no voy a poner 9 dispositivos, sino que voy a dejarle, tomen los valores, ahí están los valores, y calculen los indicadores que les acabo de decir. ¿Tomaron los valores? ¿Cuál pidió, profe? ¿Ah? ¿Qué pidió? Eso, anoten los valores primero. Activo corriente 12.500.000, activo no corriente 14 millones, total 26.500.000, pasivo corriente 9.500.000, pasivo no corriente 8 millones, y patrimonio 9 millones, total 26.500. Anoten esos datos y después tienen que calcular estos mismos índices. Tienen que calcular el ratio de endeudamiento, lo voy a dejar marcadito en negrito y subrayado. Tienen que calcular el ratio de deuda de corto y de largo plazo. Eso tienen que, cambié ahí. Ya, esos 3 ratios tienen que calcular, ¿ya? ¿Se puede poner los valores? ¿Puedo volver atrás que no alcancé a anotar, por favor? Sí, no hay problema. Los valores. Ahí están.
¿Ya? Pero antes voy a pasar la lista, porque no puedo dejarlo sin lista, joven, ¿ya? Se ve ahí. Voy a entrar de nuevo. Ya. Elizabeth Arroyo. Presente, profe. Luz Arzola. No vino. Karina Astudillo. Presente, profe. Ismael Astudillo. Don Ismael. Nos abandonó. Mario Bustos. Presente. María Pastora Carreño. Presente, profesor. Damaris Carrillo. Presente, profe. Ya, hay un chat aquí, déjeme ver de quién es. Es de Ulovera de Juste. Aquí, Ya, profe, presente. Ya, me había dicho que se le cayó el internet, pero ya lo tiene ya. Ya sé, ya lo vamos a representar. Felipe Chávez. Presente, profesor. María Paz Consuegra. Presente, profe. Ignacio Contreras. Presente. Nelly Profesor. Correa. Presente, profe. Evelyn, profe. Profe, disculpe que no entiendo. Perdón. Evelyn Correa. Está bien. No hay problema. Evelyn Correa presente. Sí, joven, ¿me habló? Sí, me está hablando Ismael Astudillo por interno, por WhatsApp. Está con problemas con el internet en su casa. Ya. Él es Ismael. Ismael Astudillo. Ya, lo vamos a dejar presente en consideración que se conectó con usted. Gracias, profe. Faustín, perdón, don Willy Faustín. Presente, profe. Mirlén Guerrier. Presente, profe. Claudia Horta. Presente, profe. Jean-Pierre Jiménez. Presente, profe. Daniela León. Déjeme ver si hay otro chat. Presente, profesor. Francesca Zúñiga. Le vamos a poner al tiro que por el chat me dice que tiene problemas con el micrófono, así que la vamos a poner en forma inmediata antes que me olvide, ¿ya? Perdóneme, porque después, yo, como soy viejo, ya se me olvidan las cosas y lo puedo dejar ausente. Ya. Daniela León. Sí, profesor, vicepresidente. Presente. Ah, me había dicho, perdón, a veces me olvidan las cosas. Jessica Yancaleo. Sí, escuché el pre, quiere decir que está presente. Jessica Marín. Presente, profesor. Ah, usted no es Jessica, usted es la hija. Sí, mi sobrina. Ah, su sobrina, Soy ¿ves? Jessica. Pero muy linda voz. Hola, Gracias, profesor. sobrina. Pablo Medel. Profesor. Andrea Mellado. Andrea Mellado no está. Tania Moraga. Presente, profe. Laura Nieto. Presente, profesor. Daisy Orellana.
No está. Eric Oyarzo. Presente, profesor. Sebastián Rivera. Blanca Rodríguez. Presente. Sofía Ceneque. Presente. Daniela Sepúlveda. Paola Sosa. Presente, profesor. Ángela Tarraza. Presente. Ya. Loreto Valenzuela. Loreto Valenzuela. Presente, profe. Ya. Constancia Vieites. Constancia Vieites. No está. Ya. Voy a repasar a los que están ausentes por si llegaron o no escucharon cuando pasé la lista. Luar Sola. No está. María Pastora Carreño. No está. Presente, profesor. ¿Y por qué no me contestó? No, yo le contesté. Ay, que no prendí el audífono, no el micrófono. Ah, ya, ya. Casi la dejo ausente, ¿ves? Ya. Estoy aquí, estoy aquí. Ya está bien, ya. Andrea Mellado. Daisy Orellana. Sebastián Rivera. Daniela Sepúlveda. Constancia Vieites. Ya, pasamos la lista entonces. Ya, veamos cómo le fue con el ejemplo que estábamos viendo. ¿Quién me va a dar primero cuál es la deuda total? Y yo, profe, para ver si le entendí, porque delante se me apagó el computador. ¿Ya? Ya, la deuda total es el pasivo corriente más el pasivo no corriente sin contar el patrimonio. Ya, ese es el... Esa es la deuda total. Ya. Y para hacerlo se hace la deuda total dividido en el patrimonio. Perfecto. ¿Y eso cuánto? Ese es uno de los indicadores, ¿cierto? Entonces vamos, el primer indicador es deuda total. Total. Dividido por patrimonio. Patrimonio. ¿Y eso cuánto es? Sería deuda total 17.500.000. Vamos a anotar 17.500.000 dividido por... Dividido en 9 millones. 9 millones, perfecto. ¿Y eso qué resultado da? 1,94. ¿Y qué significa eso? Eso no me acuerdo. No me acuerdo de eso, no lo escuché. ¿No? No, profe. Ya. Significa que por cada un peso de patrimonio, la empresa tiene una deuda de 1.94 pesos. Ya. O la razón, deuda patrimonio, es 1.94, ¿cierto? Pero es más fácil que ustedes lo entiendan, diciendo que por cada un peso de patrimonio, la empresa tiene una deuda de 1.94, tiene una deuda total de 1.94, ¿ya? Eso es lo que significa. Profe. ¿Sí? Gracias. Profesor, una consulta es que... era por el patrimonio. Ya, perdón, nada, no he dicho nada. No se preocupe, ya. Después vamos a ver a deuda de corto plazo dividido por la deuda total. Total. ¿Cierto? ¿Y eso cuánto es? Otra compañera, ¿alguien me podría ayudar? ¿Otro compañero o compañera? ¿Cuánto es la deuda de corto plazo? 0,9 millones y medio. Perfecto.
9.500.000 y lo tenemos que dividir por la Por deuda total. 17 millones y medio. 17.500.000. ¿Y cuánto da eso? 0,542. Y eso en términos de porcentaje, ¿cuánto es? 54%. 54,2%, ¿cierto? Como 2, ok. ¿Y qué significa ese 54,2%? Que el 54% es el endeudamiento a corto plazo. Perfecto. Que el 54,2% de la deuda total de la empresa está en el corto plazo. Muy bien. Y vamos a ver ahora deuda de largo plazo dividido por la deuda total. Y esto es igual, denme los valores. ¿Cuál es la deuda de largo plazo? ¿8 millones? 8 millones, muy bien. Déjame ver aquí que me equivoqué, 8 millones. ¿Y lo tengo que dividir por cuánto? Por 17.500.000. 17.500.000. ¿Y eso cuánto es? 0.457. ¿Así? ¿Está bien? Vamos a Sí, ver. profe. 36. Profesor, una Dígame. consulta. ¿Sí? Ahí en la deuda de corto y largo plazo, ¿puedo usar solo 2 decimales? Sí, no hay problema. Lo dejé, por ejemplo, yo lo Sí. dejé 0,54 y abajo Sí. redondeé a 46. 0,46. Sí, lo podemos Sí, dejar profesor, así. sí. Así, ¿cierto? Así. Y aquí podemos usar 0,46 para redondear y vamos a decir que esto es igual al 46%, ¿cierto? ¿Está bien? Sí. Ya. Pero ahora, ¿qué significa eso? ¿Quién me puede leer la deuda de largo plazo con respecto a la deuda total? ¿Qué significa? Que el 54% de la deuda de la empresa está en el corto plazo y el 46% a largo plazo. Perfecto, eso es. Eso es lo que usted acaba de decir. Y vamos a ver la última, y estoy un poquito pillado con el tiempo. Este lo vamos a ver en la próxima clase, ¿les parece? Vamos a dejar el ROE para la próxima clase porque ya son las 8:30 y no quiero abusar de ustedes. ¿Tienen clase después o no? No, profe. ¿Me regalarían 5 minutos para ver este tema? Por supuesto. Ya, muchas gracias. Entonces, Sí, sería, profe. ahora vamos a ver otra, ¿se acuerdan que habíamos dicho que habían varios tipos de indicadores? Habíamos dicho que íbamos a ver los de liquidez, íbamos a ver los de endeudamiento y íbamos a ver los de rentabilidad. Este es un indicador de rentabilidad, ¿cierto? Y mide la ganancia que ha obtenido la empresa con respecto a algo. Por ejemplo, aquí mide la utilidad que se obtiene con respecto al patrimonio. Mide la rentabilidad sobre las ventas, que es la utilidad dividido por las ventas netas. Y mide otro indicador, que es la utilidad dividido por el total de activos. Y miren, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a duplicar este y yo les voy a dar unos datos. Vamos a poner que una empresa, ¿cierto?, tiene los siguientes datos. Vamos a eliminar esto y voy a decir que una empresa tiene ventas por vamos a ponerle 15 millones de pesos. Tiene un patrimonio de 5.500.000. Estos son datos que se sacan del balance, ¿cierto? Tiene activo fijo, o total de activos, mejor, ¿cierto? Total de activos. Tiene total de activos por 10 millones de pesos. Pero hay un micrófono abierto, no se escucha. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Yo lo voy a cerrar, ¿eh? ¿Quién está? No sé quién está. Ahí parece que ya lo cerró ya. Gracias. Entonces vamos a suponer que tiene un total de activos de 10 millones de pesos, ¿cierto? Estos son datos que estamos sacando y esos son los datos que se
se están obteniendo. Y vamos a decir que esta empresa, en el balance que estamos analizando, tiene una utilidad de, vamos a poner, tiene una utilidad de 1.250.000 pesos. El primer indicador que vamos a ver va a ser la rentabilidad sobre el patrimonio. Y es el ROE. Entonces la rentabilidad sobre el patrimonio se denomina ROE. Si yo reemplazo los valores acá, en este ejercicio, lo único que tengo que hacer yo es tomar el siguiente dato. Me dice que la fórmula es utilidad neta. ¿Cuál es la utilidad del ejercicio? En el ejercicio 1.250.000. 1.250.000, ¿cierto? Dividido. ¿Cuánto es el patrimonio? 5.500.000. Déjenme poner aquí. 5.500.000, ¿cierto? Y esto es igual, si ustedes lo ven, 1.250.000 dividido por 5.500.000, eso me da una cifra, ¿cuánto les dio a ustedes? 0.22. 0.22, pero esto es igual al 22%, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir que esta empresa obtiene un ROE o una rentabilidad sobre el patrimonio del 22%. O sea, por cada 100 pesos que una persona tiene invertida en esta empresa, ganó 22. ¿Ven que no es tan difícil? Esa es la rentabilidad del ROE. Por cada 100 pesos que una empresa, que una persona tiene invertida en esta empresa, ganó 22 pesos. O también pueden decir que por cada 1 peso que una empresa o persona tiene invertida en esta empresa, ganó 22 centavos. ¿Cierto? Esa es la rentabilidad. Cuando dicen, oiga, la rentabilidad de la AFP excesiva, ganan un 11%, significa que por cada 100 pesos que tienen invertido, ganan 11. Eso es el lenguaje que ustedes escuchan en las noticias de repente. Cuando hablan de la rentabilidad de las empresas, están hablando de este indicador, del ROE. Y dicen que como, si trabajan con la plata de otros, pueden tener esas rentabilidades tan altas, ¿cierto? Entonces, esto cuando dicen, oiga, la rentabilidad de las AFP, o sea, la plata que gana el negocio de la AFP es de un 20%. Significa que ellos tienen invertido 100 y están ganando 20. Esa es la rentabilidad, ¿ya? Vamos a ver la rentabilidad sobre las ventas. Y la fórmula dice que la rentabilidad sobre las ventas es la utilidad dividido por las ventas netas. ¿Cuál sería entonces esta, la utilidad? Vamos a decir que es 1.250.000 y lo vamos a dividir, ¿cierto?, por el total de las ventas netas. ¿Y cuánto es el total de las ventas netas? 15 millones, ¿cierto? 15 millones. ¿Y cuánto me da esto? Si usted hace la división, el factor es 0.083, ¿cierto? Y esto es igual al 8.3%. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve este indicador? Cuando las empresas están mirando y dicen, mire, por cada 100 pesos que yo vendo, me gano 8,3 pesos. Eso es lo que están diciendo. Porque esa es la rentabilidad de las ventas. O sea, están diciendo, si yo divido la utilidad final por las ventas netas, voy a determinar cuánto gano verdaderamente como última línea, como utilidad, qué porcentaje de esas ventas se va a transformar en utilidad. Y eso permite hacer estimaciones. ¿Qué pasa si yo vendo 100 pesos? ¿Cuánto voy a ganar de acuerdo a este indicador? ¿Cuánto voy a ganar? Si yo vendo 100 pesos, ¿cuánto voy a ganar en la venta? 8,3 pesos. Si voy a vender 1.000.000 de pesos, voy a ganar el 8,3% del millón de pesos, ¿cierto? Y esto por el 8.3%, o sea, voy a ganar 83.000 pesos. Para eso sirve este indicador, para tener una estimación de cuánto es la utilidad que se está generando en función de las ventas que estoy realizando, ¿ya? Y esto otro, el último indicador, que es la rentabilidad sobre los activos, lo que hace es tomar el total de la utilidad, que son 1.250.000, y lo dividimos por el total de activos. ¿Y el total de activos cuánto es? 10 millones. 10 millones. Y eso me dice que da un factor de
0.125. Y esto es igual al 12.5%. ¿Qué significa? Que por cada 100 pesos que yo tengo en los activos de esta empresa, gano 12,5 pesos. ¿Cierto? Estos son indicadores de rentabilidad. Entonces vimos 3 indicadores de rentabilidad. Rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre las ventas y rentabilidad sobre los activos. Ya, jóvenes. La próxima clase creo que tengo planificado solo hacer ejercicios. Así que, por favor, repasen esta materia, porque en la prueba que se hace es ejercicios y conceptual, pero los conceptuales son bastante simples. Y la prueba, déjenme ver al tiro cuándo es, para que no tengamos problemas, porque yo sé que esta primera parte de las pruebas son bastante, ¿cómo se llama? Rápidas. No hay mucho tiempo, sobre todo para la primera prueba, déjenme verlo. Déjenme ver. Una consulta. Dígame. ¿Me dejó ausente la segunda lista? No lo sé. ¿No estaba? ¿No me contestó? Yo estaba conectada, lo que pasa es que tenía problemas del internet. Tenía el Chuti, teléfono casi descargado. Sí, Jessy, te dejo presente. La dejé presente, claro. Si una compañera me avisó, yo la dejé presente. Sí, yo le dije que estaba presente, profesor. Ah, perfecto. Agradezcale a su compañera. Ella lo dejó presente. Ella la dejó presente, así que no hay problema. Ya, entonces quería ver cuándo era la prueba, ¿cierto? Para que nos quedáramos tranquilos. La primera prueba es, la primera evaluación, es en la semana 4, es la semana 4, o sea, es la semana del 13 al 19. Ahí está la primera prueba. ¿Ya? Ya, jóvenes. Profesor, consulta. Sí, como no, dígame. Eso que anotó ya lo va a subir al aula, ¿cierto? Yo subo el PPT de hoy día y subo el video de hoy día también. Vale. Así que no se preocupe por eso. Ya, jóvenes, nos vemos el próximo jueves. O sea, el próximo jueves, era que tenemos jueves y viene, ya. Traten de tener repasada la materia para el próximo jueves para que hagamos ejercicio, ¿ya? Ya, jóvenes, muchas gracias. Gracias. Chao, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, profe. Chao a todos. Chao, buenas noches.